Bienvenidos al podcast Mundo Data Driven. Soy José Buitrón y junto a mi coanfitriona Alexandra Y, la inteligencia artificial más divertida y experta en el mundo de los datos y la tecnología, exploraremos cómo ellos están moldeando el mundo que nos rodea, desde las organizaciones hasta nuestra vida cotidiana. Y no te preocupes, no vamos a hablar en código. Te llevaremos de la mano en conversaciones divertidas sobre estos temas apasionantes. Así que déjate sorprender y disfruta del viaje hacia un mundo data-driven. Hola Alexandra, bienvenida a este nuevo episodio de conceptos de data e inteligencia artificial en nuestro podcast Mundo Data-Driven. El tema de hoy es el catálogo de datos, un concepto crucial para cualquier organización que busque ser data-driven. Así es, José. El catálogo de datos es un pilar fundamental para la gestión eficiente de los datos. Estoy emocionada de explorar cómo los catálogos pueden transformar la manera en que las empresas organizan, acceden y utilizan sus datos. Empecemos por definir en palabras sencillas lo que es un catálogo de datos y cuál es su propósito. Imagina un catálogo de datos como una biblioteca muy organizada. En una biblioteca, cada libro tiene su lugar específico y está catalogado de manera que puedas encontrar exactamente lo que necesitas. En el mundo de los datos es igual. Un catálogo es un inventario organizado de todos los activos de datos de una empresa y lo más importante es que incluye metadatos detallados de ellos. José, cuando dices metadatos, ¿te refieres a...? Los metadatos son como un resumen detallado de cada libro en nuestra biblioteca. Proporcionan información crucial sobre los datos, dónde se encuentran, cómo se estructuran, de qué tratan y cómo se pueden usar. El catálogo ayuda a las organizaciones a gestionar eficientemente sus datos. Con un buen catálogo, pueden localizar rápidamente lo que necesitan, entenderlo mejor y evaluar su relevancia y calidad. En resumen, un catálogo no solo organiza la información, sino que también la hace accesible y útil para quienes necesitan tomar decisiones basadas en datos. Me gustaría profundizar en el tema de los metadatos. Estos son en esencia datos o información sobre los datos. En nuestro catálogo, los metadatos actúan como una guía detallada que nos ayuda a entender mejor cada conjunto de datos. Hay 3 tipos principales de metadatos que enriquecen el catálogo: los empresariales, los técnicos y los operativos. Comencemos con los metadatos empresariales. Estos pueden incluir información sobre cómo se utilizan los datos en la empresa, detalles de cumplimiento normativo y un contexto empresarial útil para otros usuarios. Piensa en ellos como una descripción del por qué y el para qué de los datos en el contexto de la organización. Los metadatos técnicos, por otro lado, describen la estructura de un conjunto de datos como su esquema, formato, tipo y sistema de origen o fuente. Son esenciales para entender cómo están organizados los datos y cómo se relacionan entre sí. Son como el plano de un edificio, pero para los datos. Y finalmente, los metadatos operativos. Estos proporcionan información sobre el origen de los datos, su transformación y actualizaciones. Nos dicen la historia de los datos, de dónde vienen, cómo han cambiado y cómo se han mantenido a lo largo del tiempo. Los metadatos son realmente la columna vertebral del catálogo de datos, proporcionando una vista completa de los datos en una organización. Completamente de acuerdo, Alexandra. La metadata es la información que fluye en un catálogo de datos y le da sentido a la misma. De la misma forma que la información de clientes, productos, canales, nutren un sistema de CRM, los metadatos alimentan el catálogo y dan el contexto requerido a los usuarios empresariales. Un aspecto importante de los catálogos de datos es cómo fomentan un entorno colaborativo. Imagina esto: en una gran organización, diferentes equipos trabajan con distintos conjuntos de datos. Sin un sistema adecuado, es difícil saber quién está trabajando en qué y cómo se pueden complementar esos esfuerzos. Pero con un catálogo, los usuarios pueden compartir conocimientos sobre conjuntos de datos específicos. Esto permite a los equipos colaborar más efectivamente, compartir hallazgos y mejores prácticas, reduciendo los riesgos y acelerando los análisis en toda la organización. Y otro aspecto crucial es el análisis del linaje de datos. El linaje de datos es esencialmente la historia de vida de un dato, de dónde viene, cómo y por qué ha sido modificado, y dónde se utiliza actualmente. Un catálogo proporciona una visibilidad clara del linaje de los datos. Esto es fundamental para resolver problemas con ellos, realizar análisis de impacto y cumplir con las normativas. Por ejemplo, si hay un error en un informe, poder rastrear el linaje de los datos implicados nos permite identificar rápidamente dónde y cómo se introdujo el error. Ahora profundicemos en las funcionalidades clave de un catálogo de datos moderno. La primera gran funcionalidad es la automatización.
Los catálogos de datos modernos utilizan la automatización para mantenerse actualizados. Esto significa que pueden extraer automáticamente metadatos de varias fuentes y mantener el catálogo actualizado cuando se agregan nuevos activos de datos o se actualizan los existentes. Además, la capacidad de integración es otra característica clave. Los catálogos pueden integrarse con diversas fuentes y sistemas, lo que facilita un acceso y una gestión de metadatos más completa. Por otro lado, los catálogos avanzados emplean el machine learning para mejorar y refinar sus procesos. Esto puede incluir desde la clasificación automática de datos hasta la generación de recomendaciones basadas en el uso y las necesidades de los usuarios. Finalmente, el uso de Knowledge Graphs o grafos de conocimiento en los catálogos es una innovación que está transformando la manera en que las organizaciones gestionan y entienden sus datos. Los Knowledge Graphs representan conceptos del mundo real, como nodos y sus relaciones, como aristas, en forma de un grafo. Esto permite enlazar e integrar datos de diversas fuentes, otorgando un contexto semántico enriquecido a los datos. En un catálogo que utiliza Knowledge Graphs, los nodos pueden representar elementos como tablas, columnas, dashboards, informes, términos de glosario de negocios y usuarios. Las aristas representan las relaciones entre estos elementos, como asociaciones, derivaciones, propietarios. Esto permite una comprensión profunda y significativa de las conexiones entre los conjuntos de datos, combinando así el conocimiento organizacional con el gráfico de conocimientos. Por ejemplo, un Knowledge Graph podría mostrar cómo los datos de ventas están conectados con productos específicos, canales de distribución y perfiles de clientes, proporcionando un contexto de negocio valioso y relevante. Además, el uso de Knowledge Graphs ayuda a mejorar la eficiencia y el gobierno de datos al automatizar funciones críticas como la identificación de riesgos, relaciones indirectas y el seguimiento del cumplimiento. También enriquece los datos con contexto semántico, lo que los hace más valiosos y útiles para un mayor número de usuarios. Ahora que lo mencionas, me gustaría profundizar en cómo el catálogo de datos se integra con el gobierno de los mismos. El gobierno de datos se refiere a la gestión general de estos, y los catálogos de datos son fundamentales en este proceso porque proporcionan una vista unificada y detallada de estos activos. Esto incluye no solo informar dónde se encuentran y qué contienen, sino también cómo se relacionan entre sí, quién es responsable de ellos y cómo se utilizan en el contexto empresarial. Los catálogos de datos ayudan a garantizar que la información sea accesible para las personas adecuadas en la organización, al tiempo que se protege y se maneja de acuerdo con las políticas y regulaciones pertinentes. Por lo tanto, los catálogos no solo facilitan el acceso y la comprensión de los datos, sino que también son herramientas esenciales para mantener la calidad y la integridad de los estos a lo largo del tiempo. Y con esto llegamos al final de nuestro episodio de hoy, Conceptos de Datos e Inteligencia Artificial, en esta ocasión hablando sobre catálogos de datos. Esperamos que esta información les haya sido útil y les ayude a comprender mejor estos conceptos esenciales para las empresas data-driven. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Mundo Data Driven. Esperamos que hayan disfrutado de la conversación. Los invitamos a suscribirse a nuestro podcast en su plataforma favorita y a dejarnos una calificación y comentario para ayudarnos a mejorar y amplificar el mensaje. Nos vemos en el próximo episodio.